Zacarías y Esdras. Y estamos leyendo los primeros 3 versículos de Zacarías. ¿Tenemos Zacarías? Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Adelante. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Muy bien, ahora en Esdras, el capítulo 5, versículo 1 y 2. Adelante. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. 11º tema de la serie Los mensajes gemelos de Escatos, conformada por 15 sermones. Ustedes han de recordar que toda la serie lleva el mismo subtítulo: Reseña de Zacarías sobre el fin. Y el tema de hoy se subtitula El verdadero pastor. El verdadero pastor. Las profecías del capítulo 10 del libro de Zacarías son promesas militares sobre el Israel natural. Recuerdan que hicimos una distinción en el tema anterior de los 2 Israeles que están juntos bajo el nombre de la nación de Israel, un Israel natural, un Israel espiritual. Y en este capítulo 10 vamos a encontrar promesas militares sobre el Israel natural durante la Tercera Guerra Mundial. Es lo que vamos a encontrar en el capítulo 10, y simultáneamente también hay promesas sobre el Israel espiritual, promesas sobre el cumplimiento del pacto abrámico, pacto donde se le dice a Abraham y a su descendencia que poseerían la tierra de Canaán. Claro que esta posesión, estas promesas de poseer la tierra prometida serían durante el milenio. Este capítulo comienza con una confrontación. Se confronta al verdadero pastor, que es Jehová, el pastor de la nación de Israel, contra la multitud de falsos pastores que se han levantado a lo largo de la historia de la nación de los judíos, y que estos falsos pastores que han venido a suplantar al verdadero pastor han engañado y han corrompido a la nación de Israel. Es con lo que comienza este capítulo, con una confrontación. También en este capítulo encontraremos la oportunidad de ratificar la hipóstasis de Jesucristo. Esto es, la divinidad y la humanidad unidas en una sola persona, la persona del Señor Jesús. ¿Alaban a Dios? Nosotros creemos y predicamos que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Lo creen? Pero también creemos y predicamos que un día el Señor Jesucristo será Dios mismo. Esto es, Jesucristo como el templo de Dios será el recipiente en el cual Dios, Jehová, se vacíe dentro de ese cuerpo, y entonces Jesucristo, el Hijo de Dios, y el Padre serán una sola persona. Esto es lo que enseña la hipóstasis de Jesucristo. Jehová en el Antiguo Testamento tuvo múltiples oficios, y entre estos se presentó a Israel como el pastor.
Con este oficio de pastor, Jehová no tenía que explicarle a su pueblo mucho sobre las funciones que él iba a hacer como pastor sobre esta nación, porque Israel, al ser una nación de nómadas, vivían bajo la ovicultura o en las condiciones de la ovicultura, ya que ellos dependían 100% de la producción ovina para poder subsistir. Y ellos sabían a la perfección que era un pastor, comprendían las tareas y las funciones completas de un pastor. Un pastor guía, alimenta, cuida, defiende y vela por su rebaño. Y los judíos como pastores lo sabían. Entonces, cuando Jehová les dice a esta nación, yo voy a ser su pastor, entonces ellos entendían que Jehová iba a velar por ellos, a cuidar de ellos, iba a sustentarlos, iba a dirigirlos, iba a hacer todo lo que ellos hacían con su ganado, pues Jehová lo iba a hacer sobre esta nación. ¿Alaban a Dios? El Salmo 81 dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Isaías 40, 10 y 11 dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Y en el Nuevo Testamento aparece el Señor Jesús y dice en San Juan 10, 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Alaban a Dios? Ahora nos preguntamos, si Jehová era el pastor de la nación de Israel y luego aparece el Señor Jesucristo y se presenta como el buen pastor, ¿vino Jesucristo a suplantar a Jehová en su función de pastor? ¿Vino Jesucristo a sustituir a Jehová? Tampoco. Entonces, en lugar de tener Israel un pastor, ahora tiene dos pastores. Tampoco. Jesucristo era Jehová hecho carne. Jesucristo era el mismo pastor de Israel, pero ahora ese pastor que un día los guió a través de una nube, a través de una columna de fuego, ahora los guiaría a través de un cuerpo humano, el cuerpo del Hijo de Dios. Vayamos a Isaías 52, versículo 6. En el versículo 6 está hablando Jehová y dice así, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, ¿quién habla? Está hablando Jehová. He aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. ¿Alaban a Dios? Más claro no puede estar. Yo mismo que hablo estaré presente. El Señor Jesucristo, unido con su Padre, por eso es Jehová, ese pastor que dice el Salmo 23, que ya se me olvidó cómo dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Y aquí tenemos esta promesa de que el Señor estaría presente en aquel día y que ojo a ojo podrían ver los judíos a Jehová. Y Zacarías lo confirma. Vamos al libro de Zacarías. Dice Zacarías 10 en el versículo 2 y 3. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondré como su caballo de honor en la guerra. ¿Alaban al Señor? Muy bien. No entender esta unión apostática, no entender que Jehová estará un día en el Señor Jesucristo y que Jesucristo será Dios mismo, no ahorita. ¿Ahorita Jesucristo es Dios? Estamos hablando de nuestro amado Salvador. Ahorita es el Hijo. Ahorita es el Hijo de Dios. ¿Se fija cómo ni el pastor le intimida? Cuando usted ya lo tiene entendido, usted sabe acomodar los tiempos. Y no entenderlo es lo que mantiene en conflicto perpetuo a los trinitarios y a los unicitarios ortodoxos, quienes constantemente están discutiendo, no, es que Jesucristo no es Dios, es que sí es Dios, es que es el Hijo de Dios, es que Él mismo es el Padre, etcétera. Hay un conflicto, pero si entendemos la unión hipostática de Jesús, bueno, la discusión ontológica sobre la persona de Jesús se reduce a una discusión dispensacional. Esto es, ¿cuándo es que Jesucristo es Hijo de Dios y cuándo es que Jesucristo es Dios mismo? Muy bien, entendiendo esto, vamos a comenzar con nuestro capítulo de hoy, 10 de Zacarías. Abran por favor el capítulo 10 de Zacarías. Vamos a comenzar con Zacarías 10, versículo 1. ¿Lo tenemos? Bendito el nombre del Señor por siempre. Verso 1. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. En el milenio, la humanidad, para su supervivencia, dependerá 100% de sus cosechas. En el milenio no habrá fábricas, no habrá empresas financieras, no habrá tiendas departamentales, no habrá negocios. En el milenio todas las personas que crucen a esa dispensación trabajarán y comerán de sus cosechas. He aquí la importancia de que Dios bendiga a las naciones con lluvias, porque si no hay lluvias, no hay cosechas. No hay cosechas, no hay comida. Así es que las lluvias es lo que va a permitir que cada nación coseche sus alimentos y puedan subsistir durante el tiempo en que van a vivir. No va a haber algo como, bueno, ahora no pudimos cosechar, vámonos a Costco, vámonos a Aurrerá. Para nuestros hermanos de la radio son tiendas de comercio, de comida, de abarrotes aquí en México. No va a haber forma de ir a comprar comida. Cada nación vivirá de lo que siembre y coseche. Por eso esta es una plegaria a futuro, donde está diciendo Zacarías, pedid a Jehová lluvia. ¿Alaban a Dios? He aquí la importancia de orar. Vamos a corroborar esto en el libro de Ezequiel.
Ezequiel capítulo 34. En el versículo 22, verso 22 al versículo 27. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras. Ustedes han de recordar, hago un paréntesis aquí, en el reino mesiánico que se profetiza en Isaías 11, dice que el león comerá paja junto con el buey. El quitar las fieras no se refiere que estos animales van a desaparecer, dejarán de ser feroces. O sea, te podrás sentar tú con el león, bueno, si vas a estar allí, claro. Te vas a sentar con el lobo. Dice que el niño meterá la mano a la cueva de la serpiente, del áspid. No habrá ninguno de ellos que pique, que muerde. El león no te va a desayunar. Todo va a estar tranquilo. ¿Sí? Para los que somos hasta miedosos de ir al zoológico, ese día vamos a estar ahí pasándola muy bien. Es a lo que se refiere, quitaré las fieras en este versículo. Dice ahí, y quitaré de la tierra las fieras, está hablando el milenio, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques, no habrá peligro. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de mano de los que se sirven de ellos. Podemos ver ahora, con el problema que tenemos del calentamiento global, con el problema del cambio climático que tenemos por causa de la tecnología, cómo es que se atrasan las estaciones, cómo es que en ocasiones no llega la lluvia, se echan a perder, se secan las cosechas, o se viene de repente unas inundaciones muy fuertes, también se les echa a perder la siembra. Bueno, en aquel tiempo la bendición será que Jehová enviará lluvia a su tiempo. Por eso la exhortación de pedid a Jehová lluvia. Muy bien, regresamos a Zacarías. Ahora, en el versículo, ya nada más aclaro que en el capítulo 14 de Zacarías vamos a ampliar un poco más esto del tema de las lluvias para la época del milenio. Zacarías capítulo 10, versículo 2. Vamos a leer hasta la mitad del versículo 3, no lo vamos a leer todo. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los divinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño. ¿Alaban a Dios? Como mencioné al inicio del tema, los falsos pastores que fueron los terafines, que fueron los adivinos, por mucho tiempo guiaron a la nación de Israel y como consecuencia los extraviaban. El pecado más frecuente en el cual Israel se descarriaba era la idolatría.
Y después de la idolatría, bueno, se corrompían en otros sentidos, pero esto era por causa de estos falsos pastores. ¿Quiénes son, hermana? Terafines y adivinos. Estos falsos pastores que se levantaron a lo largo de la historia de la nación de Israel. Y ellos eran los que los guiaban, y es a quien está encarando el Señor en estos dos versículos. Vamos a corroborar que esto fue lo que sucedió en épocas pasadas, yendo a Segunda de Reyes, capítulo 23. Bendito el nombre del Señor por siempre. Amén. ¿Ya lo tenemos? Amén. Versículo 24. Dice el versículo 24, 23, 24. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Usted ha de recordar que Josías fue uno de los últimos reyes que gobernaron la nación de Israel. Y por cierto, de los reyes rectos, porque la mayoría de ellos se corrompió. Entonces, todavía para esta fecha, aquí tenemos el registro, cuando Josías sube al trono, Israel estaba siendo guiado por encantadores, adivinos y terafines. Y es por eso que se nos describe que se veían todo este tipo de abominaciones en Judá, porque estos hombres corrompieron a la nación. Por ejemplo, entre los muchos pecados en los cuales guiaron a la nación de Israel es a ofrecer sus propios hijos en fuego. Se practicaba la zoofilia entre ellos. Se corrompieron en tantas cosas, consultaban a las estrellas, el zodiaco. Entonces, estos son los falsos pastores de los que menciona Zacarías en el capítulo 2. Por eso hablamos en el capítulo 10, perdón, en verso 2, por eso hablamos de esa confrontación del verdadero pastor contra estos pastores que estaban guiando mal a su pueblo. ¿Alaban a Dios? Amén. Muy bien. Regresamos ahí a Zacarías, al capítulo 10. Ahora vamos a leer la mitad del versículo 3, porque hay una coma, no hay un punto que hace la diferencia. Bendito el Señor por siempre. Del verso 3, la mitad vamos a tomar donde dice: la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Está hablando de Jehová. Bueno, voy a leerlo nuevamente para conectarlo. El verso 3 lo voy a leer completo. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. ¿Qué jefes? Encantadores, adivinos, terafines. Dice, yo los castigaré. Muy bien. De nuevo, verso 3. Contra los pastores se ha encendido mi enojo. ¿Eran pastores? ¿Por fin eran pastores o eran adivinos? A ver, tráigase el micrófono para acá, hermano. A ver, hermana Viviana, ¿eran pastores o eran adivinos, por fin? Sí, eran pastores porque ellos guiaban en ese tiempo a Israel y los corrompieron. ¿Y un pastor guía? Ellos guiaban a la nación de Israel, pero por eso hablamos de la confrontación entre el verdadero pastor y los falsos pastores. Los estaban guiando y alimentando mal a la nación. Ahora sí, verso 3, después de aclarar toda esta confusión. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, que son los pastores. Pero Jehová de los ejércitos
visitará su rebaño. Bueno, desde donde dice Jehová de los ejércitos, vamos ahora a tomar el siguiente análisis. Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y Jehová los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Muy bien. Aquí encontramos, perdón, me faltó el versículo 5. Y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles. Y pelearán, porque Jehová estará con ellos. Y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Aquí encontramos la participación militar de Jehová de los ejércitos en tres cosas. Recuerden que está asistiendo al Israel natural. En tres cosas. Número 1, Israel será el caballo de guerra de Jehová. 2, estrategias de guerra, que es piedra angular, clavija y arco de guerra. 3, el poder de la infantería. Es lo que se nos está revelando en profecía para el Israel natural. Muy bien, vamos a ver estas tres. Primero, Israel será el caballo de guerra, porque dice que será caballo de honor. ¿Qué es lo que está pretendiendo decir el Señor al mencionar que Israel será su caballo? Bueno, sabemos que Él es Jehová de los ejércitos. Entonces va a montar a Israel, y entonces Israel se convierte en su caballo. Para entender mejor por qué usó el Señor esta ilustración, vamos a preguntarle a Job en el capítulo 39, que nos describe las características de un caballo en la guerra y cómo ese animal fue hecho para la guerra. Job 39, versículo 19. ¿Alaban a Dios? Job 39, 19 es una pregunta que le hace Dios a Job. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina. Y él, con ímpetu y furor, escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Antes, como que dice entre los clarines, ¡ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. ¡Qué tremendo animal! Después del Leviatán y Behemoth, ninguno tan impresionante como el caballo, pues esto es en lo que el Señor va a convertir a los guerreros de Israel en la Tercera Guerra Mundial. Y si usted todavía no tiene una idea, porque a lo mejor ni su servicio militar hizo, hermano. Imagínese usted, eso me ha tocado verlo. Está una familia muy tranquila, son las 11 de la noche y se empiezan a oír disparos y se asustan. ¿Qué fueron? ¿Qué fueron? ¿Cohetes o disparos? ¿O ve usted el temblor recién de septiembre? Tembló la gente asustada, a correr, otros nerviosos, otros miedosos. ¿Cómo cree que está Israel cuando tiene que enfrentar a todas las naciones que lo están rodeando? No van a estar escondidos, no se van a asustar
con las bombas, los misiles que les lancen, no, porque van a ser el caballo de honor de Jehová. Y así como un caballo no se intimida ante el hierro, la lanza y cuando se oye la trompeta, ¿qué es lo que hace el caballo? Escarba. Porque nada, está ahí esperando que le suelte, que le jale la riata al jinete para arrancar. O sea, es un animal, como diríamos en México, muy entrón. Más o menos así como usted. Dile al que está al lado, sí, como no, si soy el primero en correr. Es a lo que se refiere que Israel será caballo de honor. Alaban a Dios. Pues con razón, hermanos, van a ganar. No tendrán miedo, no habrá nación que intimide a Israel. Ese es el pacto que está haciendo el Señor ¿con cuál Israel? Israel natural. Ok, después, estrategias de guerra. Se menciona piedra angular, clavija y arco de guerra. ¿Qué significan esas palabras? Piedra angular equivale a fundamento. En una construcción, la piedra angular es el fundamento. ¿Qué es el fundamento? Es lo que sostiene. Segundo, clavija. Es algo parecido, una clavija en el Antiguo Testamento es algo parecido a una estaca con la que sostenían sus tiendas. Entonces, clavija equivale a sostén. Y finalmente, arco, que es lo que dispara. Estas son las estrategias de guerra que Dios le dará a su pueblo. Su pueblo será una potencia militar que tendrán buen fundamento para que no sean sacados de su tierra. Serán clavijas, serán los que van a sostener, van a mantener ahí su posición firme. Y tercero, esa expresión de arco de guerra. No, para Israel es más que entendible ese lenguaje. 1500 años de guerra, porque desde Abraham están peleando. ¿Recuerda la primera guerra que enfrentó Israel? ¿Usted recuerda la primera? Fue con picos, con palas, con palos. ¿Quién fue, hermano Carlos? Fue cuando fue a rescatar a Lot. Abraham armando 318 criados. No tenían metralletas, cañones, no tenían una calibre 45, una de cartucho recortado, nada. Palos, agarra el pico, agarra la hoz y vamos a darles con eso. O sea, lo traen en la sangre, una nación de guerra. ¿Cuántos les gustaría ser así de valientes? Nada más las mujeres. No, pues ustedes cuando le pegan al marido, pues ya se entiende, pero es de pensarle, hermano, es de pensarle. Yo me acuerdo en la escuela cuando se hacían los golpes, a correrle, no a la pelea, sino para el otro lado, córrele, si no te toca. No, son valientes. Por eso el Señor les da estas estrategias de guerra. Tercero, el poder de la infantería. Aunque las naciones vengan con sus tanques, se está profetizando que Israel los avergonzará solamente con sus soldados de a pie. Esa es la infantería. Solo con soldados de a pie. Por eso he venido diciendo, se va a repetir la guerra milagrosa de los 6 días. Ese es un testimonio que está confirmando que en el futuro Israel no podrá ser vencido sin importar cuántas naciones la ataquen. ¿Alaban a Dios? Amén. Muy bien, vayamos ahora nuevamente a Zacarías 10, versículo 6. Bendito el nombre del Señor por siempre. Zacarías 10 dice el versículo 6: porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver, porque de ellos tendré piedad. Subrayo, los haré volver,
los haré volver, porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. Esto es un llamado al sionismo. Ahorita voy a explicar con más detalle esto. Versículo 7. Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en Jehová. El milenio inicia como una fiesta, con mucha alegría, con mucho gozo, y es más que entendible, después de muchos siglos de persecución, después de muchos siglos de encarcelamiento, después de muchos siglos de tortura. Los judíos en ningún lugar se sienten seguros después de toda esta historia, porque a donde quiera que llegan y se establecen, prosperan, y eso causa que en muchos lugares no los quieran a los judíos. Entonces, después de todo lo que es su trayectoria sanguinaria, todo lo que han sufrido, cuando entren en el milenio, al saber que son los protagonistas en el milenio, porque se habla de ellos constantemente a un lado de su Mesías, pues es entendible que empiecen con tanta alegría, con tanto gozo, que es lo que se menciona en el verso 7. Versículo 8 al 10. Yo los llamaré con un silbido, nuevamente los haré volver. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido, y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos y volverán, porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria, y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará. Nuevamente tenemos profetizado aquí el sionismo. El sionismo es un movimiento político e ideológico que promueve la recuperación de la tierra de Israel. Claro que esto se viene promoviendo desde antes de la secta de los celotes, porque los celotes pretendían eso, recuperar su patria, ser independientes, expulsar a la fuerza opresora que en aquel tiempo era Roma, el imperio que dominaba y conquistaba. Entonces el sionismo ha estado presente a lo largo de los siglos. Pero en el siglo XX inicialmente cobra fuerza cuando las Naciones Unidas votan porque se establezca un nuevo Estado en la tierra de Palestina. Y desde 1948 hasta nuestros días se está llamando a todos los judíos que todavía están en todo el mundo. Y todavía no regresan todos los judíos. Ahorita hay judíos aquí en México. Pero un día regresarán. ¿Y cómo serán llamados? ¿Cómo los llamará Jehová? Con un silbido. Él los hará regresar en su tierra, y en el milenio se culmina el sionismo. Ya no habrá ningún judío en otra parte del mundo. Ahorita están en Egipto, están en Asiria, están en diferentes partes del mundo, pero para el tiempo en que el Mesías llegue, va a querer a todos sus judíos en su tierra. ¿Alaban al Señor? Muy bien. Versículo 11 y versículo 12. Y la tribulación pasará por el mar y herirá en el mar las ondas, y se secarán todas las profundidades del río, y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto, esto es el poder, el gobierno, el reinado, y yo los fortaleceré, hablando de Israel,
yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Durante los 3 años y medio de gran tribulación, mientras las plagas están azotando al mundo y de paso, aquellas naciones que están en guerra, porque el hecho de que estén en guerra no quiere decir que estén exentos de las copas de la ira que se van a derramar sobre la tierra, todos los juicios, el caos que hay en todo el planeta, hablando de los cambios climáticos, los maremotos, los terremotos, se van a secar los ríos, el sol aumentará su temperatura, quemará la tierra. Todo eso estará castigando al mundo, excepto a la nación de Israel, porque la profecía es que Jehová los va a fortalecer. Entonces no solamente serán asistidos militarmente, sino que el Señor les dará la fuerza para que esos 3 años y medio ellos no resientan la gran tribulación. ¿Cuántos quieren esa ayuda de Dios sobre su vida? Levanten su mano. ¿No? ¿Por qué les quitan las ganas si hay 3 manos que se levantaron? A ver, no me los desanimen. ¿Cuántos quieren esa ayuda de Dios que el Señor le dará a su pueblo, que también venga esa ayuda sobre usted? Ya por su culpa ahora ninguno. Usted no la quiere, hermano. A ver, trae el micrófono, porque quiero saber por qué no quiere. Yo no conocí a alguien que había rechazado la ayuda de Dios. Porque el Señor en su misericordia nos llevará antes. Exactamente, no estaremos aquí. Por eso no necesitamos esa ayuda. ¿Dónde vamos a estar nosotros? En el banquete, las bodas del Cordero. Y finalmente dice, ellos caminarán en su nombre, porque torre fuerte es el nombre de Jehová. Así es que Israel, a pesar de ser el Israel natural, el Señor los fortalecerá en ese tiempo. Aunque no se salven. ¿Puede alguien ser ayudado por Dios aunque no vaya a tener vida eterna? ¿Sí o no? Ya están pensando un poco más raro. Eso es bueno. Sí. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, hermano. Ahí está escrito, no le estamos añadiendo, no estamos interpretando de una manera privada las Escrituras. De hecho, si sigue la secuencia de los temas, hemos ido eslabonando cada interpretación con los capítulos anteriores. De hecho, hay 2 razones por las cuales nos podemos sentir seguros de las interpretaciones que le hemos dado a cada pasaje hasta ahorita. La primera, porque estamos fundamentándolo con pasajes bíblicos. Y la segunda, y eso no estoy fundamentándolo con el mensaje, pero también eso podría fortalecerlo más. Y la segunda, porque cada interpretación armoniza no solo con el libro completo de Zacarías, sino que armoniza con otros libros de la Biblia. ¿Alaban a Dios? Amén. Muy bien, hemos concluido este capítulo 10. Ya mero llegamos al fin. Los que no les gusta la doctrina, pónganse felices. Los que les gusta la doctrina, pónganse más felices porque vamos a entrar a Ezequiel y tiene 48 capítulos. Póngase de pie, no se crea.